Bien, bien, bien. Muy buenas a todos, a todas. Em, Sean muy bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Facebook Live de Valientes Conscientes, en donde hoy para mí mm, es un día muy especial porque una historia que he escuchado parcialmente a cachitos, un día un trocito, otro día otro trocito, hoy voy a poder escucharla entera. Si hay alguien en este canal, en esta comunidad, que lleva con mucho orgullo el nombre de Valiente y a mucha honra, es nuestra invitada de hoy. Ella es María Concepción Pacheco Díaz, por muchos conocida como María C. Saludable, y ella dice de sí misma que es una buscadora de sí misma. Lo suyo es lo que ella llama su alimentación consciente, porque aprendió el arte de cocinar viendo cómo lo hacía su mamá con mucho amor para todos en la casa. Por más de 30 años antes de llegar aquí a la isla de Tenerife, ella se desenvolvió entre números y balances, y de todos aquellos años ella sigue guardando un maravilloso recuerdo. A los 32 años le pasó algo que ella considera el mayor y mejor regalo de su vida, y fue su hijo Ricardo. Y mm, él marcó un antes y un después en su vida. Por él, para él, ella estudió pastelería y repostería, luego entenderemos por qué. Eh, en principio para hacer las tartas de su cumpleaños. Lo que pasa que luego eso se convirtió en una profesión paralela, y a día de hoy una de sus pasiones. El hecho de tener a su hijo no solamente le hizo aprender pastelería y repostería, sino también bombonería, panadería y otras muchas cosas. Y su hijo la llevó a adentrarse en el mundo de la mente, en el mundo de las emociones y en el mundo del espíritu. Porque, como ella dice, su hijo es su gran maestro, y su hijo hizo que ella comenzara la búsqueda de sí misma. Por supuesto, está formada en temas de nutrición, en temas de intolerancias alimenticias, coaching anti-envejecimiento y gestión de las emociones. Y más recientemente se ha formado como practicante de barras de Access Consciousness, una especialidad en la que me consta quiere seguir especializándose, primero por los beneficios que ha notado en ella, porque si no, no se habría hecho practicante, y por los beneficios que también ha percibido en otras personas. Ella nació en Venezuela y ahora hace unos 3 años que vive aquí en Tenerife, en la tierra de sus padres. Y desde que está aquí ha podido vivir una hermosa experiencia con su proyecto Cocino en tu casa, que algunas personas todavía tienen la suerte de disfrutarla. Y otra de sus pasiones, que consiste en escribir cuadernos, la ha convertido en otra experiencia muy grata para ella y para todas aquellas personas que cada día reciben sus gotitas de inspiración. Así que si tú que estás escuchando también quisieras recibir esas gotitas, pues déjanos tu correo electrónico por privado o en los comentarios de este chat y vas a poder hacerlo.
para terminar, decir de ella que, por si acaso todavía no lo saben, es miembro fundador de esta comunidad, Valientes Conscientes, aunque ella se tilda a sí mismo de aprendiz. María, sé súper bienvenida y te doy las gracias y me siento muy afortunada y creo poder decirlo en nombre de todas las personas que esta noche o en el futuro te vean, te escuchen, porque creo que es la primera vez que en público vas a contar una historia que de seguro conmoverá a muchas personas y a otras tantas les servirá de inspiración, de referente y de ejemplo. Siempre dices que tu hijo fue y es tu maestro. ¿Por qué dices eso? Buenas noches. Gracias Sabina por la oportunidad. Era algo que creo que tenía pendiente desde hace un largo tiempo, poder contar brevemente, porque no se puede contar con tantos detalles porque sería demasiado largo, pero contar brevemente esta historia. Si me lo permites, antes de responder la pregunta, me gustaría contar una pequeña historia de que la leí una vez, creo que todos la conocen, pero yo la quiero contar de esta manera como yo la leí. Tengo algunos apuntes aquí porque quizás la emoción me haga olvidarme de algunas cosas y no quiero que se me olviden los detalles a lo largo de la conversación. Es la historia de Thomas Alva Edison. Él fue un niño, fue el menor de 7 hermanos y cuando comenzó el colegio solo estuvo 3 meses. Un día en el colegio le dieron una carta para su mamá y cuando él llega a su casa le entrega la carta a la mamá y cuando su mamá la lee, su mamá comienza a llorar. Y él le pregunta qué decía la carta, que por qué lloraba. Ella esperó recuperarse y le dijo, hijo, ¿sabes qué dice la carta? Que eres un genio y que el colegio no te puede seguir enseñando, que ahora la que te va a enseñar soy yo. Y así su mamá lo enseñó a lo largo de muchos años. Cuando él tenía 12, 13 años, ya leía muchísimos libros, comenzaba a hacer sus inventos. Y cuando su mamá fallece, él encuentra esa carta y lee, esperando encontrar aquellas palabras que su mamá le había dicho. Cuando él lee, la carta decía, Thomas es un niño mentalmente enfermo. No podemos recibirlo de nuevo en el colegio. Con esa historia comienzo yo mi historia. A ver, Sabina. Wow, para darte un respiro, que creo que te viene bien, te voy a leer un mensaje que hay aquí de entre las muchas personas que están ahora mismo en directo acompañándonos, acompañándote. Está Araibel Brito, que doy por supuesto que la conoces y muy bien, y escribe, aquí estoy María Concepción Pacheco Díaz. He tenido la fortuna de seguir tu evolución, pero lo más admirable fue que te enfrentaste al mundo en pro de tu hijo, aparentemente travieso, pero que se convirtió en ese maestro que te llevó a ese hermoso despertar de conciencia. Gracias, Araibel. Gracias, Araibel. Mi amiga y vecina allá en Venezuela. A ver, ¿por qué digo que mi hijo es mi maestro?
Yo creo que todos los hijos son maestros de los padres y no solamente maestros de los padres, maestros de todo el sistema familiar donde ellos llegan. Ellos nos llegan a mostrar todas esas cosas que nosotros por sí solos no podemos mirar. Y cuando un niño es así, travieso, como era mi hijo, nos reta y nos desafía a mirarnos hacia adentro de una manera impresionante. Mi hijo fue un niño muy inquieto, travieso, impulsivo, atrevido, porque él no le tenía miedo a nada, pero a la vez era un niño muy cariñoso, muy amoroso, muy sensible. Pero lamentablemente a veces en la sociedad pesa más ese lado que aparentemente no es tan bueno que la parte mejor que puede tener un niño. Sus primeros 7 años fueron así, un ir y venir, un buscar, es una historia que la resumo así, que era un niño muy inquieto. A los 7 años lo diagnostican con déficit de atención e hiperactividad. Y por exigencia del colegio y por sugerencia de los médicos, decidimos su papá y yo medicarlo. Yo creo que una de las cosas más desagradables que yo he hecho en mi vida es medicar a mi hijo todas las mañanas antes de irse para el colegio. Yo me sentía la peor madre del mundo. Pasaron 2 semanas, 3 semanas. Un día me llaman a mi trabajo que fuera a buscarlo al colegio. Y cuando yo llego, me estaba esperando la directora, la psicóloga, la maestra. Y mientras ellas hablaban, llegó mi hijo. Cuando yo lo vi, un niño de 7 años, con sus ojos así de grandes como él lo tenía o como los tiene, mucho más grandes, y su cuerpo, la forma como él se movía. Yo dejé de escuchar lo que decían la maestra, la directora, la de psicólogo. Yo solo escuché una voz que me dijo, no lo mediques más. Y yo ahí dije, no lo medico más. Esa noche, cuando llegó su papá, le dije, no lo medico más, asumimos las consecuencias de lo que va a pasar, lo que puede pasar, pero tenemos que hacer otras cosas, pero no es la medicación, no es lo que yo siento que es. Y a partir de ahí yo empecé mi búsqueda, empecé a buscar, yo sabía que tenía que buscar otras cosas, que tenía que empezar a buscar otros caminos y otras alternativas y otras posibilidades. Así todo pasaron casi todo el año escolar pasó así entre una cosa y otra. Y yo en mi búsqueda faltaba algo así como un mes, 2 meses para que terminara el año escolar. Me volvieron a llamar a mi trabajo para que buscara a Ricardo al colegio y me dijeron que necesitaba un cambio de ambiente, es decir, que tenía que retirarlo del colegio. Yo, aunque ya lo estaba pensando, para mí fue sorpresa, no lo esperaba y me sentí triste, preocupada, me sentí desorientada, no sabía qué hacer en ese momento. Llegué a mi casa y lo primero que hice fue comenzar a revisar entre todo lo que tenía de terapeutas, de información, y encontré a una psicóloga que vivía cerca de mi casa. Pedí la cita, fui a la cita con ella y igual llegué así triste, desorientada. O sea, yo creo que lo peor que le puede pasar a un padre es sentir que no quieren a tu hijo, o que rechazan a tu hijo, o que ya no lo quieren en un lugar. Y yo me sentí así. La psicóloga en ese momento me dijo, tranquila, que te tengo el colegio. Para mí eso fue
alivio inmenso cuando ella me dijo eso. Ahí delante de mí llamó a la directora del colegio y al día siguiente ya tenía la cita para ir a hablar con la directora. Y esa fue una etapa de nuestra vida donde nos comenzó una nueva en otro colegio y donde asumimos otras labores y otras responsabilidades porque la medicación no era y yo no la quería. Yo ya había decidido que no quería la medicación. Wow, cuántas madres y cuántos padres no se sentirán en estos momentos totalmente identificados e identificadas contigo, porque eso de tener que dar esa medicación, yo no soy ni siquiera capaz de imaginármelo, pero ha de ser muy duro. Antes de preguntarte que cómo lo llevaron en el nuevo colegio, decirte que Juana Ollarves, Yuki te está mandando corazoncitos. Juana Ollarves dice: yo recibo tus gotitas cada día y son mis píldoras para comenzar mi día a día con entusiasmo. Gracias, Mari. Y Luis Muchas Quintero gracias. dice: aquí estoy, mi María querida, es Luisita, siendo testigo fiel de tu proceso. Y Yuki dice: es increíble cómo cada ser humano tiene su proceso. Me siento afortunada de poder escuchar tu historia. Bueno, pues sigamos con esa historia y cuéntanos, ¿cómo lo llevaron en ese nuevo colegio? Ese nuevo colegio fue una bendición. O sea, para nosotros fue una bendición. Siempre nos sentimos apoyados, guiados, comprendidos. Recuerdo que cuando llegué a la entrevista con la subdirectora, que siempre la recuerdo con muchísimo cariño, ella me dijo: este es un trabajo en equipo, es ustedes en casa y nosotros aquí. Y yo, como ya estaba comprometida y sabía lo que iba a hacer, para mí no fue una sorpresa, ya yo estaba por la labor de que lo iba a hacer. Y ella es una de las maestras, Luisita, que actualmente es mi amiga y me ayudó tanto, nos apoyó tanto. Gracias, Luisita, por estar ahí, por seguir ahí cerca de nosotros. Tuvo maestras maravillosas, la subdirectora, la directora, Luisita, Nancy, o sea, fueron unas maestras eh, maravillosas. La metodología del colegio era Montessori y para Ricardo funcionó bastante bien porque tenía un poco más de libertad. Él podía, o sea, con disciplina siempre, porque había que ponerle su disciplina, pero tenía un poco más de libertad y los profesores creo que estaban un poco más formados y más por la labor para estos niños. Surgió otro inconveniente que fue que yo trabajaba y el colegio solamente era hasta la 1, 2 de la tarde y yo trabajaba. Por eso digo que la empresa donde trabajé es mi segunda familia, eso lo diré siempre y estoy muy agradecida porque viví con ellos muchísimas cosas, entre ellas mi situación con mi hijo. Cuando yo hablé con mis jefes y les conté lo que me ocurría, me hicieron un horario especial y yo pude dedicarme a él en las tardes. Yo entiendo que esto no le ocurre a todos los padres porque lamentablemente no puede ser así, pero yo tuve, no sé si esa suerte, esa bendición y pude dedicarme a él en las tardes porque él necesitaba que yo estuviera ahí. Si el mismo compromiso que has tenido con tu hijo lo tenías con tus jefes de Polar, que no creo que haya ningún venezolano que no conozca Polar, ¿cómo no iban a darte cualquier ayuda o cualquier facilidad como para poder seguir con tu mayor y más importante empresa?
Entonces, bueno, antes de seguir, pues decirte que por aquí está Karina López, que dice: María, felicitaciones por ser valiente y contar en vivo tu historia como madre. Y Paqui Bermejo desde Madrid nos dice: no siempre la sanación viene de la medicación. Y Luisita dice: te quiero mucho y quiero mucho a mi Ricardo. Entonces, al hilo de lo que dice Paqui Bermejo, que dice que la sanación no siempre viene de la medicación, yo te pregunto, ¿qué alternativas encontraste a la medicación? Yo encontré y busqué de todo. Yo todo lo que llegaba a mis manos, lo que yo leía, lo que yo investigaba, yo lo probaba. El colegio también me dijo que el psicólogo era más para nosotros los papás que para él. Y por eso yo entré más en ese mundo, busqué más información, leí libros, iba a cursos, iba a talleres, todo con el propósito de ayudarme yo para poder entenderlo a él y poder también ayudarlo a él. Sin embargo, no era fácil, no es fácil. El cambio de nosotros los adultos no es tan fácil decir cambio creencias y programas que tenemos de un día para el otro. Eso lleva su proceso. Y hoy en día siempre digo que ojalá lo que sé ahora lo hubiera sabido en aquel momento. Y le digo a mi hijo que hice lo mejor que podíamos hacer, tanto su papá como yo, lo mejor que sabíamos en ese momento. No podíamos hacer más nada porque no lo sabíamos. Hicimos todo lo que sabíamos y lo que podíamos. Busqué psicólogos, busqué psicopedagogos. Tengo una amiga maravillosa que fue mi psicopedagoga y se convirtió en mi amiga. Ella era esa persona que cuando yo llegaba en las tardes con Ricardo y yo me sentía perdida, sentía que yo no podía, que no era capaz, ella siempre estaba ahí para apoyarme y para darme una palabra de confianza y de aliento de que sí iba a poder. Y otro profesor que él tuvo también para hacer sus tareas en las tardes, el profesor Manuel, un ser extraordinario que estuvo con él hasta ya bastante grande, ya casi estaba en bachillerato, todavía estaba él con el profesor Manuel. Probé la homeopatía, las flores de Bach, la terapia neural, todas esas terapias, y creo que muchas otras, pero ahora no recuerdo, esas son como las que más usé. Y primero las probaba yo. Yo primero pasaba por todas esas terapias y después lo llevaba a él y íbamos juntos y probé también acupuntura, pero a él no le gustó porque los pinchazos no le gustaban. Y siempre los dos yo probaba y lo llevaba y probé, bueno, el deporte fue muy importante para él porque él tenía que drenar toda esa energía que tenía y el deporte fue muy importante. La alimentación, traté de intentar hacer muchos cambios en él, los hice, pero él, ahí en mi caso, eso que dicen de que los hijos copian a los padres, en este caso no fue tanto así porque yo, a mí toda la vida me ha encantado comer vegetales, verduras, y a él no le gustaba. Entonces esa parte costó un poco. De hecho, él siempre recuerda que lo obligué a comerse un tomate y entonces no le gusta el tomate. Pues esas cosas intensas que hacemos a veces los padres que no deberíamos hacer, pero bueno, lo hacemos. Y esas fueron mis alternativas. Buscar terapeutas, buscar cosas naturales, aprender yo. ¿Y de todas esas alternativas hubo alguna con la que observaste mejores resultados Sí, o sí. crees que fue la combinación de todas? Fue una combinación de todas. La terapia neural le funcionaba muy bien y las flores de Bach también.
¿Puedes pero creo que explicar un poquitito para quienes no sepan qué es la terapia neural, en qué consiste? la terapia neural son pinchazos en zonas, es como en los un ligero pinchacito, es como, es tocar esa, porque ahí vas directo como a la parte emocional. Y él también lo tranquilizaba, tranquilizaba bastante. Pero Y yo diría qué curioso que la terapia neural sí la aceptaba y las agujas no, las porque agujas, no, porque la terapia neural era como más rapidita, en cambio las agujas tenían que dejársela ahí la acupuntura, ¿sabes? Entonces esa parte no le gustaba tanto. Y la homeopatía, pues nada, sí, también. Yo vivía con el botecito de las gotitas, dándole gotitas cada vez que estaba cerca de él. Creo que fue una combinación de todo. bien. No podrías hablar de, yo creo que lo que mejor funcionó fue la alimentación, que no creo porque hubo cosas que no pudiste cambiar, o lo mejor que funcionó fue el deporte, o lo mejor que funcionó, no puedes, No, no, yo diría que fue una combinación de todos, así como me dijo la subdirectora aquel día, es un trabajo de equipo. O sea, fue multidisciplinario, de todo un poquito, también en la casa, algo de reglas y de disciplina que hubo que hacer, pero fue una mezcla de todo. Y cuéntanos, ¿cómo eran esas tardes con tu hijo Ricardo? Esas tardes yo las disfruté muchísimo. Claro, a veces estaba cansada y yo lo buscaba al colegio en las tardes, a esa hora, 1, 2 de la tarde. Les hacía mis famosas panquecas, que por ahí hay un amiguito de él que siempre me dice que me recuerda muchísimo por las panquecas. Cuando yo voy ahora a cocinar a las casas de personas donde hay niños, le hago las panquecas porque es un recuerdo muy lindo que tengo yo de esa época. Y los fines de semana era compartir más con su papá, porque el papá llegaba tarde a casa en la semana y era compartir más con el papá, con la familia. Y yo tenía como ese tiempo para yo irme para mis cursos, para mis talleres. Y era yo creo que es lo normal en una casa donde hay niños, que llevarlos, traerlos a sus actividades. Pero Lo que era pasa así. es que en el caso de él eran muchas actividades, ¿no? A las que tú lo llevabas, como por ejemplo, Sí, eran muchísimas actividades. Él, él hizo natación, hizo béisbol, fútbol, karate. mm, Creo que hay otras que se me escapan, pero escalaba, le encantaba escalar, ¿sabes?
Él no durmió en toda la noche. Él lo que hizo fue llorar, llorar, llorar toda la noche. Se quedó conmigo una amiga y llegó un momento que nos vio que estábamos tan agotados con el niño que ella me dijo, vayan ustedes a descansar que yo me encargo de él. Y logró dormirlo a las 6 de la mañana. Él no durmió en toda la noche. Ahí ya comenzaba a mostrar su inquietud. ¿Qué otra anécdota? A ver, yo tengo aquí algunas cosas. Se caía muchísimo, se cayó una vez de un árbol y se fracturó un brazo. Una vez jugando con su papá también se cayó y se hizo un golpe aquí terrible en la cabeza, hubo que salir con él de emergencia. En, en sus vacaciones, yo siempre lo ponía a él no sé cómo se dice aquí, en Venezuela se dice plan vacacional. En los campamentos de verano. En los campamentos de verano, sí. Yo lo poníamos todos los años en el campamento de verano, es algo que él disfrutaba porque ahí estaba libre y podía ser él. Y ahí en un año en su tremendura se hizo una herida grandísima en una pierna. Esa también es otra anécdota que él la debe recordar perfectamente. Y otra anécdota que siempre cuento es, en el año 2000, yo vine para acá, para Tenerife, a visitar a mis padres y vine sola con él. Y las 7 horas de vuelo en el avión, yo diría que él sí se sentó 30 minutos en el asiento del avión, fue mucho. Él fue al baño todas las veces que él quiso. Él quería hacer pipí todo el tiempo. No había forma de que se quedara tranquilo. Llegó un momento que la chica del personal del avión me dijo, quédate tranquila que yo me encargo de él, yo lo voy a estar pendiente de él. Cuando nos bajamos del avión, todas las personas que estuvieron cerca de él le dijeron adiós Ricardo. O sea, él se hizo conocer en el avión. O sea, eso pasaba mucho. O sea, él donde llegaba, Eso quiere él se decir hacía que conocer. él no solamente se hacía conocer, sino que se hacía querer. Sí, tuvo siempre esa habilidad. De verdad que fue él, y con las mujeres, más que todo era con las mujeres, se hacía querer de las mujeres, sus maestras. Bueno, aquí están testigos que sus maestras lo querían muchísimo porque era eso, él era travieso, era impulsivo, pero a la vez era cariñoso y sabía cómo entrar a las personas para que lo quisieran. Por Sí, lo que cuenta, su impulsividad le hizo tener fracturas y otros accidentes, y su impulsividad incomodaba a los profesores, pero eso no quiere decir que incomodara o que molestara a otros, ¿no? sí, su impulsividad molestaba porque, que era lo que me decían las profesoras, las maestras. Claro, porque a él le dijeron que era un niño malo, ¿sabes? O sea, todas esas etiquetas que se le ponen a los niños. Y él se sentía, él se sentía un niño malo. Yo le decía, tú no eres un niño malo, eres un niño inquieto, pero no eres un niño malo. Y, y claro, no, ¿cómo fue que me dijiste, Sabina, perdón, No, o sea, tiene que ver con lo que estás diciendo, que lo etiquetaron de muchas cosas, que sí, que era impulsivo, pero él no perjudicaba en verdad a nadie por lo que tú estás contando. Él tuvo sus fracturas, sus accidentes, pero ¿a quién perjudicaba él con su manera de ser si resulta que todo el mundo lo quería? Sí, no, pero a veces sí, no es que perjudicaba, pero sí, tuvo algunos problemas porque su impulsividad lo llevaba a él quizás a estar con un compañero y empujarlo, ¿sabes? Era el momento que él no pensaba y él empujaba. Más que todo era ese tipo de ¿Porque situaciones. no controlaba su fuerza o...?
Mm, Porque sí, también, porque era un niño muy fuerte, tenía mucha fuerza y, y nada, o sea, él, impulsividad, cuando estaba muy pequeñito también tuvo una época que mordía. Y yo, lo que pasa es que, claro, no es por decir que nosotros los padres, pero nosotros como papás siempre fuimos yo siempre estuve muy consciente de como él se comportaba. O sea, yo no fui una mamá que cerró los ojos y decía, mi hijo es perfecto, mi hijo no. Yo siempre estuve muy consciente y cuando a mí me llamaban al colegio a decirme que él había hecho algo, siempre su papá o yo estábamos ahí para dar la cara. O sea, no, él tuvo también ese apoyo de nosotros, de nosotros estar ahí pendientes de lo que él hacía. Y creo que eso también nos abrió puertas porque en el colegio se dieron cuenta de que éramos unos papás responsables, ¿no? Que estábamos pendientes de lo que él hacía. claro, ¿y cuántos niños hoy en día hiperactivos no les ponen etiquetas que los marcan para el resto de su vida, en vez de, por contra, ponerles etiquetas que los enaltezcan o que los edifiquen o que les hagan mostrar al mundo su grandiosa diferencia? Sí, sí, la etiqueta es muy dañina. De hecho, nosotros como adultos lo podemos corroborar ahora, o sea que todo eso que nos dijeron cuando éramos niños lo llevamos todavía en nuestra mente. Y Totalmente. todo lo que nos cuesta sacarnos todo eso de nuestro subconsciente, porque eso está muy profundo. Y decirle estas cosas a los niños, etiquetarlos, eres gordo, eres flaco, eres bajito, eres bueno, eres malo. O sea, yo creo que eso es una de las cosas más graves que podemos hacer los padres, la familia, los docentes, todos. Mira, y dentro del capítulo de las anécdotas, dice Araibel, dice, y recuerda su peor castigo, media hora sin televisión. Y también dice Soraya, un fuerte abrazo, querida amiga, bendiciones para ti y para Ricardo. Eh, Gracias, gracias Soraya, gracias Araibel. Sí, Araibel también vivió muchas cosas con Ricardo porque claro, éramos vecinas y vivió todo ese proceso con él. y cuéntanos, después de todo este enorme viaje, porque tú lo has resumido y, y yo creo que solamente has contado la parte suave y bonita de muchos años que tuvieron que ser, pues, 15, 20 años que tuvieron que ser muy estresantes, muy agobiantes y por momentos a veces incluso desquiciantes, porque se trataba de seguir compaginando la vida laboral con la de ama de casa, con la de esposa y encima con no atender a un hijo, que pues toda madre tiene que atenderlo, sino un hijo con requerimientos especiales y que te hacía a ti salirte permanentemente de tu zona de confort, entiendo, ¿no? Y eso probablemente te ha convertido en el maravilloso ser que eres hoy en día. Todo esto para preguntarte, a día de hoy, ahora, ¿cómo es tu hijo? Total, eso es lo que vienen a enseñar ellos, a sacarnos de nuestra zona de confort para que nos miremos a nosotros. Él con sus atrevimientos, él me mostraba a mí, mamá, yo era y sigo todavía siendo muy perfeccionista y con la persona que soy más exigente es conmigo misma y eso me ha hecho a mí mucho, mucho daño en mi vida. Y él con su manera de ser, él me decía, mamá, nos podemos equivocar, te puedes equivocar. Eso era lo que yo veía, lo que una de las tantas cosas que él me enseñó, que equivocarse no está de más y que hay que quererse así como somos. No,
no estar con tantas apariencias. Hoy en día él comenzó a cambiar a la edad más o menos de los 10, 11 años, ya empezó a ser menos impulsivo, ya él se controlaba mejor, o sea, se gestionaba mejor y dejó un poco más la impulsividad. Siempre ha sido y es muy juguetón, le gusta bromear, le gusta jugar. Y su adolescencia, recuerdo que mis amigas decían, si él es así ahora, ¿cómo será en la adolescencia? Y no vas a poder con él, y no, todo lo contrario. O sea, cuando él llegó a la adolescencia, es como que un antes y un después. Él no fue nunca más como fue cuando pequeño. O sea, fue un adolescente tranquilo, respetuoso, amoroso siempre con nosotros, con sus papás. Yo salía con él y muchas veces me dijeron que si yo era hermana de él, de la manera como nosotros nos tratábamos. Y ahora es un hombre va a cumplir ya 28 años, tiene su pareja, está viviendo en Madrid, es independiente. Yo sí sé que él debe tener muchas cosas en su mente por todo lo que vivió, pero y lo hablamos y ahí vamos a estar nosotros, su papá y yo siempre para apoyarlo, para acompañarlo, pero ahora yo entiendo que el camino es de él, él vino a vivir su propia vida y ahora el camino es de él, es el que tiene ahora que buscar y es autoconocerse y mirar hacia adentro y decirle eso, que nosotros hicimos lo que podíamos con lo que sabíamos, no pudimos hacer más porque no sabíamos más. Yo no sé si alguna de las personas que está acompañándonos esta noche o tú misma, María, sabes, yo leí una vez que la propia persona que en su día identificó o etiquetó o creó la etiqueta de TDAH, luego dijo que eso era una exageración, que eso no existía. Esa medicación tengo entendido que es fortísima. Y bueno, yo no soy una experta en estos temas, pero para todos los padres y madres y padres que tengan una situación de este tipo, pues yo les invito a que busquen. Al principio había una etiqueta que se le ponía a estos niños de niños índigo, Sí, cuando se empezó a detectar que a partir de un determinado momento muchos niños nacían con el aura de color índigo, cosa que anteriormente a esa fecha no era el caso. Si bien, por ejemplo, dicen que Mozart ya era un niño índigo, hay en diferentes lugares del mundo mucha gente que se ha dedicado desde diferentes perspectivas y desde diferentes especialidades a estudiar todo lo relacionado con este tipo de niños que luego con el correr de los años incluso se han eh, subetiquetado en diferentes categorías distintas porque uno por las cualidades que tenían, por las sensibilidades que tenían. Y como lo de índigo era como muy esotérico, pues en círculos más convencionales, para no llamarles niños superdotados, porque no necesariamente son superdotados en algunas áreas, se les llamó niños de altas capacidades. Y afortunadamente me consta que aquí en Tenerife ya hay mucho reconocimiento y mucha ayuda para que la integración de este tipo de niños en su día a día les sea más fácil. Unos colegios lo hacen más, otros colegios lo hacen menos. Yo ahora mismo no estoy al tanto de qué colegios tienen más ayuda o tienen más conciencia, diría yo, para integrar a estos niños y para apoyar a los padres, porque efectivamente, tal y como te dijo a ti la directora de aquel colegio,
es un trabajo en equipo. Mm. No se puede hacer solo con el colegio o solo con los padres. Sin duda se pueden hacer muchas cosas más allá de la medicación que, bueno, sin ser médico yo creo que básicamente lo que hace es anestesiar o atontar o no sé cuál es la palabra adecuada. Así que, que mucho ánimo para todas esas personas que como tú están ahora en ese camino y que sepan que pueden tener este aliento y esta esperanza de que aunque los primeros años puede que sean difíciles, pues existe no solamente la luz al final del túnel, sino un auténtico resplandor, porque la relación que yo veo que tú tienes ahora con tu hijo y el tipo de vida que tú me cuentas que él tiene, es una vida fantástica. Así que Sí, ellos son niños muy inteligentes, muy inteligentes. Ahora que hablaste de los niños índigo, yo también pasé por ahí, hice talleres de niños índigo con una doctora en Venezuela, ella es muy conocida, María Dolores Paoli, ella es psicólogo y actualmente me imagino que siguen eso, trabajaba con los niños índigo, con las constelaciones familiares y todo eso. Yo pasé también por eso, y él tenía muchísimas características de niño índigo, porque son unos niños muy inteligentes. De hecho, a él le hicieron, después que le hicieron el diagnóstico de déficit de atención, le hicieron el de coeficiente intelectual y él estaba en el coeficiente más alto. O sea que son niños muy, muy, muy inteligentes. Y nosotros con nuestras etiquetas imagínate todo lo que podemos hacer con ellos. claro, es que por lo que yo he escuchado al respecto, muchos de estos niños lo que hacen es que a la forma de educación que se recibe en el colegio los aburre Total. y van a una velocidad muy por encima de la media, por decirlo de alguna forma, y entonces lo que quieren es, y con esa velocidad y esa actividad, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren más, y quieren sobre todo hacer aquello que les apetece, que les apasiona, Sí, que sí. les diferencia, que les motiva. Y en el sistema actual, bueno, pues eso puede suceder en colegios como el Montessori, en la pedagogía Waldorf, en la pedagogía 2000. Hay algunas alternativas minoritarias y se trata de que todo padre o toda madre tenga la misma perseverancia, la misma persistencia, el mismo interés y el mismo amor y el decir, bueno, pues esto en vez de convertirse en un castigo para mi vida, lo voy a convertir en uno de mis mayores retos y motivaciones para aprender y para superarme. Sí, es una oportunidad, claro, sé. Yo entiendo que hay familias que yo lo tuve a él nada más, familia cuando tienes 3 hijos, 4 hijos, no es tan sencillo. Quizás hay niños a los que sí hay que medicar, yo no digo que no, pero en mi caso yo siempre supe que no, en el caso de él yo no sentía, o sea, a mí mi voz de mamá me decía que no era necesaria la medicación. Y además él tenía cuando se le pasaba el efecto de la medicación era terrible, que fue lo que yo vi aquel día cuando llegué al colegio y fue lo que decidí que no. Yuki dice muy productivo este live y yo creo que para terminar a mí lo que me gustaría es preguntarte qué reflexión o qué inspiración le puedes dejar a todas las personas que ahora o en el futuro se encuentren con este vídeo y que se encuentren con una situación parecida a la que tú has vivido. Bueno, ¿qué puedo decir? Yo diría que lo primero es, nuestros hijos nos necesitan cuando están pequeños, o sea, dependen de nosotros totalmente. Y creo que
O sea, tenemos que ser, cuando decidimos tener un hijo, tenemos que ser muy responsables. No tenerlo porque no me quiero quedar solo cuando esté viejo o porque ya estoy muy vieja. No. El hijo es una responsabilidad muy grande y hay que, y si lo vas a traer a este mundo, tienes que tener la apertura para en poder entender todo ese aprendizaje que él te trae. Porque juzgar a tu hijo, etiquetarlo, señalarlo, no te va a dejar que, que puedas aprovechar todo eso que él trae. Además, es un honor que un ser, un alma nos elija como padres. Entonces, hay que verlo con una responsabilidad grandísima, la de tener un hijo. Lo otro que yo diría es lo de las etiquetas, lo que estamos hablando. Evitemos etiquetarlos porque podemos estar toda la vida con una y muchísimas etiquetas y que para quitarlas tenemos que hacer un proceso bastante largo. ¿Qué más? Apoyarlos siempre y acompañarlos, pero haciéndolos entender que ellos son valiosos, que ellos pueden por ellos mismos, que son libres de elegir, pero acompañarlos nosotros en ese camino, al menos los primeros años mientras ellos están en ese desarrollo. Tenía algunas cosas aquí apuntadas. Aceptarlos tal como son. O sea, ellos nos vienen a mostrar a nosotros eso, que nosotros no, nos aceptemos tal cual somos. Entonces, aceptarlos a ellos tal cual son, guiándolos siempre, por supuesto, pero aceptarlos así como ellos son. Ellos son una bendición. Aprender de ellos, claro, aprender de ellos. A lo que más miedo le tenemos nosotros como padres o como familia es lo que ellos más nos van a mostrar a nosotros. Por ejemplo, en mi caso, mi perfeccionismo, mi hijo me lo mostraba a cada momento. Mamá, deja de ser tan perfecta. Y yo le agradezco que él, a través de él, yo haya aprendido, aunque no todavía mucho, pero del todo, pero lo he aprendido. ¿Y qué más les puedo decir? Es mucha la responsabilidad de traer un niño a este mundo y sobre todo en este momento de este mundo, porque los niños que están llegando son niños con una conciencia muy elevada. Y si nosotros los padres seguimos educándolos desde esta conciencia que hemos aprendido y que todavía no hemos sabido cómo gestionarla, vamos a opacar esa luz que ellos traen, porque vienen con una luz hermosa y tenemos que hacer que iluminen al mundo. Tenemos que ayudarlos, apoyarlos para que ellos no apaguen esa luz tan hermosa que tienen y sentirnos honrados de que nos escojan como padres. Yo me sentiría honrada cuando me escojan como abuela, porque ya no me queda otra. Pero sí sentirnos honrados de que nos escojan como padres y que esa alma venga a través de nosotros y después dejarlos volar, porque ellos tienen que volar, cumplir lo que vinieron a hacer a este mundo y tenemos que darles esa libertad. Yo creo que eso sería lo que yo puedo decir de mi maestro de vida, mi hijo. Muchísimas gracias, María. Y yo añadir, por si acaso tú no lo sepas, pero a lo mejor algunas madres, algunos padres no saben que esa especialidad que a ti tanto te gusta últimamente, que se llama Access Consciousness, acceso a la conciencia, esta especialidad en la que se nos invita a ser nosotros mismos, en donde se nos invita a vivir intensamente nuestra diferencia para así poder ser felices y cambiar el mundo. Dentro del gran mundo que es Access Consciousness hay una especialidad que se llama X-Men, X-Men. Y bueno, pues todas aquellas madres y padres que quieran encontrar una alternativa más allá de la medicina y en cualquier caso compatible con ella, pues
En internet pueden buscar X-Men Access Consciousness, que en España hay una persona especializada en esta materia, que yo conozca, igual hay más. Y hablando de Access Consciousness, me gustaría hoy despedirme dejando bien clarito que el lunes vamos a tener precisamente aquí a una persona que yo admiro muchísimo, con la que, vamos, aquí en Valientes Conscientes nos sentimos enormemente orgullosos de poder contar el lunes con una facilitadora certificada de Access Consciousness de la talla de Daniela Correa. Así que no sé si tú tienes, no, creo que es a las 8 que la vamos a tener de la noche, hora canaria, y ella nos va a contar cómo su vida ha cambiado de persona gris a vivir su diferencia y ser una persona enormemente exitosa, eh, feliz, creando prácticamente a diario, y eso ha sucedido a una velocidad enorme en los últimos años con fundamentalmente la elección que ella hizo como carrera y como forma de vida Access Consciousness, en lo que la mayoría de los que estamos aquí en Valientes Conscientes también estamos. Lo dicho, muchísimas gracias, Henry, por tu apoyo. No se te ve, pero se te siente y se te sabe. Muchísimas Sabemos, gracias. sabemos que está allí. Muchísimas gracias a todas las personas que hoy nos acompañaron y a las que nos acompañan en el futuro. Y muchísimas gracias a ti, María C., por tu valor de compartir esto y de dar ánimo a tantas personas que seguro lo necesitan. Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad, gracias a ustedes por estar aquí esta noche acompañándonos y nos vemos pronto. Gracias. Adiós, adiós.